Bueno, para mí es un honor, un verdadero honor estar en esta universidad y poder tener la posibilidad de dirigir estas palabras con la presencia de don Miguel Mancera. Don Miguel Mancera yo le digo y le insisto, aunque él con su humildad característica me dice que exagero, pues es uno de los artífices de la estabilidad económica de este país. Y el ITAM es cuna de muchos de los partícipes que han concretado una de las fortalezas más importantes de México, que es la estabilidad económica. Por lo tanto, pues para mí es un doble honor estar en el ITAM, a quien aprecio, estimo y espero que algún día, creo que ya no me van a admitir como alumno, pero probablemente alguna clase me permitirían dar, de adjunto por supuesto, y pues estar en presencia de don Miguel Mancera. Bien, les voy a hablar de la banca. Después de escuchar a Andrés, creo que mi presentación no va a ser tan divertida como la de él. No tengo sus dotes para ser un buen expositor, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Quisiera decirles en primer lugar que México cuenta con una banca sólida y solvente. Y a diferencia de otros países en desarrollo y desarrollados, la banca mexicana durante la crisis de 2008 no fue parte del problema, sino fue parte de la solución. Pueden ver en la gráfica el índice de capitalización de la banca mexicana, que es del 15.9%, muy por arriba del mínimo que exige Basilea III, que es del 10.5%. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero una de ellas es, en 95 sufrimos una crisis terrible que obligó a las autoridades y a los bancos a adoptar una regulación que muy superior a la que existía hasta recientemente en el mundo, y aquí otra vez don Miguel también fue partícipe de esa labor. Por otro lado, se han hecho inversiones muy importantes en el sistema financiero mexicano, se han revertido muchas utilidades, se ha hecho una prudente gestión de riesgos, aquí no tuvimos ningún producto tóxico. Tenemos una supervisión bancaria que yo llamo cariñosamente intrusiva. Digo intrusiva porque hay dos modelos de supervisión. Un modelo que podríamos decir que seguía el Banco de Inglaterra, donde es desde fuera, por decirlo de alguna manera, y un modelo desde adentro, que es el modelo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y por supuesto todo esto se vino a consolidar con la reforma financiera, que todo esto pues lo subió a nivel de ley. Por otro lado, es una banca que mantiene acotados sus riesgos. El índice de morosidad es menor incluso al de las economías desarrolladas. Ahí podemos ver el índice del 3.3% al cierre de octubre pasado, que bueno, si vemos el del 97 era terrible, prácticamente el 30%. Y un índice de cobertura de 135. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que tenemos de cartera vencida tenemos 1.35 centavos de cobertura de reservas. Y además con un coeficiente de liquidez muy satisfactorio. Aquí están todos los bancos del sistema financiero mexicano y hoy ya cumplimos prácticamente todos con el límite el coeficiente de cobertura de liquidez adoptado por Basilea III, que nos estamos anticipando a la entrada en vigor en otros países de este límite. Aquí hay 4 bancos que no cumplen, pero son bancos de nueva creación y por lo mismo van a recibir un plazo para poder cumplir con ese índice. Por otro lado, a diferencia de otros periodos, el crecimiento en México el crédito ha ocurrido sobre bases sostenibles desde el año 2002. Esta gráfica me gusta mucho porque son 50 años de historia económica mexicana. Por un lado, tienen ustedes en las barras el crecimiento del PIB y en la línea el crédito al sector privado como porcentaje del PIB. Si vemos en el desarrollo estabilizador, la banca creció 1.8 veces el crédito por arriba del crecimiento, es decir, se llegó al 34.1% del PIB. Luego vino un periodo de desorden en el manejo de las finanzas públicas
que terminó con pues, la caída del crédito a niveles del 11.1 en 89, que evidentemente pues, fue un periodo muy doloroso para el país y en particular para su banca. Luego vino la privatización bancaria, donde crecimos, yo pienso de una manera excesiva, a 6.4% el crecimiento del PIB, y subimos del 11 al 30.9 en un periodo relativamente corto de tiempo. Esto pues es insostenible. Ya lo vimos no solo en México, lo vimos en Irlanda, en España, en Estados Unidos, donde hemos visto unas caídas terribles, porque todo lo que sube en línea vertical, pues cae en línea vertical. Y esto provocó que entráramos al periodo de saneamiento de la banca mexicana, al FOBAPROA, etcétera, que nos llevó a niveles del 13.4 al inicio del milenio. Y a partir de aquí hemos venido creciendo en forma sistemática aproximadamente a 3% del PIB, y tenemos hoy al penetrar el crédito como porcentaje del PIB es el 30.6%. Es decir, llevamos 12 años de crecimiento dinámico y sobre todo sustentable. Y esto lo vamos a seguir adelante. Es un seminario de pronósticos. Entonces yo voy a hacer aquí algunos pronósticos. Si seguimos con este ritmo y consideramos el promedio de los pronósticos de crecimiento del sector privado, que es el 42.6 para el 2018, llegaríamos al 42.6% como porcentaje del PIB. Si tomáramos los pronósticos de la Secretaría de Hacienda, llegaríamos al 45.2%, y la meta del Pronafide es del 40%. Entonces, lo que prevemos en el escenario base de la banca mexicana es que vamos a cumplir fácilmente con la meta del Pronafide de llegar al 40% de crecimiento como porcentaje del PIB en el 2018. Y siguiendo con los pronósticos, este año pensamos que podemos crecer el crédito en 48,000 billones de dólares, aquí billions en términos americanos, o 48.2 miles de millones de dólares en términos en español. Si llegáramos a crecer el 3.5, me voy a referir en los siguientes comentarios a dólares americanos, usando la terminología anglosajona, creceríamos a 54.4 billions o billones de dólares, y si crecemos al 3.7, creceríamos 56.8 billones en este año que inicia. Ahora bien, ¿cuál es la capacidad instalada no utilizada de la banca? Déjenme utilizar ese término coloquial porque creo que no es aplicable a una banca, es aplicable a una industria, pero si lo dijéramos, ¿cuánto puede prestar la banca hoy con el capital que tiene? Si consideramos que tenemos un ICAP del 15.9% y que el mínimo regulatorio es 10.5, quiere decir, considerando todas las reglas que nos miden, que podríamos tener líneas disponibles para todos los sectores por 135,000 millones de dólares. Es decir, por eso tendríamos un 40% de crecimiento de la cartera vigente que hoy tenemos. Por eso concluyo en esta primera etapa de mi presentación que la banca se encuentra sólida, solvente, líquida y con capacidad para acompañar y promover el desarrollo de nuestro país. Un segundo punto que va de mi presentación es el tema de los costos. Se habla mucho de que la banca mexicana es cara, que es poco competitiva a nivel internacional. Aquí les pongo 4 gráficas muy breves, en donde vemos cómo la tasa de crédito a las empresas ha caído entre el 2006 y el 14 del 10 al 6.7%. A entidades gubernamentales del 9 al 5.3%, y el consumo revolvente, que tuvo un pico porque entramos en un proceso de bancarización muy importante en sectores de bajos ingresos y por eso subió, baja del 37 al 33.6%, y la tarjeta del 30 al 25.3%. La siguiente lámina trata de hacer un ejemplo comparativo internacionalmente para ver si realmente la banca mexicana es cara o no lo es cara. Las barras son la tasa promedio ponderada
sin costo de fondeo de cada país en tarjeta de crédito. Es decir, le quitamos aquí el costo de fondeo para hacer comparables los márgenes que tiene la banca en cada país. La línea es la tasa mínima y la máxima que tiene ese producto, tarjeta de crédito, en cada país. En México hay tarjetas de crédito que cobran el 11% de interés anual o tarjetas que cobran el 42, 43% anual. Esa es la línea. Y aquí quiero hacer una aclaración, a lo mejor sale sobrando, pero me parece que vale la pena hacerla. Las tasas de interés se fijan en función del riesgo. Es decir, una tasa de interés tiene 4 componentes fundamentales para determinarla. Uno es la prima de riesgo. Yo hoy ya sé, cuando le presto a un pasante del ITAM que no tiene experiencia crediticia, que tiene su primer trabajo, tiene un ingreso bajo y no tiene casa propia, ya sé de ese colectivo cuántos me van a dejar de pagar. Entonces ya tengo una prima de riesgo calculada sobre esa persona en particular. Y no es lo mismo la prima de riesgo de un estudiante con las características que acabo de mencionar que la prima de riesgo que tendría el mismo estudiante del ITAM 20 años después, dando clases en el ITAM, con casa propia, mayor patrimonio, etcétera. Entonces, en base a eso se fijan las primas de riesgo y es el elemento más importante de la tasa en los créditos, sobre todo la tarjeta de crédito o los créditos personales. El otro es el costo de fondeo, otros costos de operación para poder disponer 24/7 de su dinero, del crédito en cualquier lugar del mundo y, por supuesto, la utilidad que el banco debe ganar, porque al final es su negocio y ese es su objetivo económico en la sociedad. Si vemos esto y vemos que en México nos hemos dedicado a penetrar sectores de bajos ingresos y que ya hoy muchas personas tienen tarjeta de crédito, vemos que somos perfectamente comparables, inclusive con Estados Unidos. Estados Unidos, que tienen una línea muy pequeñita, porque al final no hay mucha diferencia entre la más alta y la más baja en Estados Unidos, pues la baja en Estados Unidos compara favorablemente con la baja en México. ¿Qué quiere decir? Que hoy una tarjeta de crédito a una persona que esté bancarizada es una tarjeta de crédito que puede cobrar un interés comparable a una persona en los Estados Unidos. Y ya si nos comparamos con otras economías, pues no hay ni qué decirlo. Por ejemplo, Brasil, que tiene unos niveles de tasa pues verdaderamente altos, arriba del 100%, y llegan a comparar hasta el 120%. Con esto lo que quiero sostener es que los precios en México, considerando los segmentos que atendemos y considerando por otro lado la realidad del país, son precios acordes y competitivos y que la competencia bancaria ha venido disminuyéndolos año con año. Ahora, me quiero referir brevemente al crédito hipotecario. El crédito hipotecario en México se ha desarrollado en forma importante. Ha bajado las tasas del 16.5 en el 2002 al 10.9 hoy. Hoy hay tasas hasta del 8% para algunos segmentos de algunas instituciones. Para darles una idea de precios, el costo de fondeo del bono gubernamental mexicano al soberano a 20 años, que es el plazo del crédito hipotecario por general, es 6.3%. Entonces un banco se puede estar fondeando a esos plazos pues a niveles del 6.7, 6.9, 7 o inclusive por arriba. Entonces una tasa del 8 o 8 y pico, como ya lo anuncian varios bancos para determinados segmentos, es una tasa realmente baja, porque todavía la prima de riesgo falta por incorporarse, más los costos asociados a la disposición y gestión del crédito. Y además son tasas fijas. México ha desarrollado un mercado de tasas fijas que no existía en años recientes y bueno, ya no tan recientes, lo que pasa es que ya yo soy de otra generación, pero digamos en los 90 no existían y que cambia totalmente la situación y la seguridad del acreditado y por supuesto en consecuencia del banco. Y esto es una gran noticia. Hay pocos países donde prácticamente todo el mercado está en tasas fijas. En Estados Unidos las tasas están en tasas fijas y tasas variables, o tasas fijas por un periodo
y a partir de dicho periodo tasas variables. Y además en nuestro país, prácticamente todos los bancos ofrecen programas de seguros de desempleo y de vida y enganches reducidos, lo cual ha permitido que a pesar de la crisis y la situación económica que se ha vivido en los últimos años, realmente la cartera vencida hipotecaria no haya sido un problema para el sistema. Entrando a lo que es propiamente inclusión, que se traduce en cómo hemos abarcado la cobertura de la banca mexicana. Quiero decirles que hemos crecido prácticamente en 30 millones de clientes, no cuentas, aquí son clientes, no cuentas en lo individual. De tal manera que estamos hablando que hoy tenemos 50 millones de clientes. Son muchísimos clientes. Claro, de estos clientes, muchos de ellos no saben utilizar los servicios financieros y no los usan o los usan de una manera parcial. Hay muchas personas que le pagan su nómina con tarjeta de débito y al día siguiente retiran el dinero del cajero. Pues esas personas no están utilizando adecuadamente los servicios financieros a su favor y ahí nos falta mucho educación financiera. Estamos haciendo muchos esfuerzos, pero no hay duda que cabe mucho por hacer. Ahora, para atender este volumen de clientes, pues ya hemos desarrollado una red de infraestructura que hemos crecido en forma significativa en los últimos años. Hoy el número de sucursales bancarias son 12.685, 51% más que del 2006, y tenemos 123.580 corresponsales bancarios en todo el país. Es, sin duda, la red más grande del país. No hay ninguna red de ninguna industria en el país que tenga 136.000 puntos de venta, que además es una red interconectada, es decir, es una red que se habla y donde, a diferencia de otras industrias, no existen conflictos en lo que viene siendo la interconectividad de las redes bancarias. Y siguiendo en el tema de infraestructura, pues en cajeros hemos crecido el 62%, en TPVs o terminales puntos de venta 143%, llegando ya a 741,000, en tarjetas de débito hemos crecido un 154% y en tarjetas de crédito 38%. Todo ello nos lleva a que la banca esté presente en municipios de una manera u otra, en los municipios que concentran el 97% de la población adulta y más del 95% del PIB nacional. Lo que representa, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que atendemos o tenemos posibilidades de dar acceso al 98% de los adultos de nuestro país. Y eso pues es un dato muy relevante que ha cambiado radicalmente en los últimos años, y también creo que hay pocas industrias o servicios que tengan esa cobertura. Insisto, el reto aquí está en incrementar y mejorar el uso financiero formal. Está probado que el uso del sistema financiero formal genera bienestar para la población y necesitamos trabajar muy intensamente, autoridades y, por supuesto, instituciones de crédito, para fomentar ese uso adecuado, y esto solo es a través de educación financiera. En conclusión, la primera conclusión que quiero dar es que la banca mexicana es sólida, solvente, líquida y que tiene la capacidad de contribuir y de manera significativa al crecimiento de nuestro país. Ahora, la banca, como toda la economía, tiene grandes retos que en particular en el caso de la banca inciden quizá en mayor medida que en otras industrias. Por ejemplo, ampliar la formalidad, reducir la concentración, incentivar la demanda solvente de financiamiento e incrementar la productividad. La formalidad, de acuerdo con los datos del censo del 2009, son datos viejos, no pudimos o no nos dio tiempo, y es un error nuestro el traer los datos del 14, pero no ha cambiado mucho. Menos del 25% de las empresas mexicanas están registradas en el padrón del IMSS y cerca del 60% tiene un empleo informal. La banca, salvo con determinados productos
con determinados bancos de nicho no puede llegar o no puede llegar mucho más a ese otro México, el México de la informalidad, donde pues por lo mismo es el México de la poca productividad, como veremos a continuación. Requerimos atacar tajantemente la informalidad. Otro problema es la alta concentración, y esos son datos del censo del 14, y perdón por la falta de consistencia, pero insisto, no cambia mucho los datos. Tenemos, de acuerdo con ese censo, 5.403.947 millones de empresas, de microempresas, es decir, empresas que tienen entre 0 y 10 empleados. Y tenemos unas cuantas pequeñas, 203.000, 45.000 medianas, 10.000 grandes y las 500 AAA. Aquí estas 500 son grupos, no son empresas. Aquí están medidas como grupos. El grupo Carso, por poner un ejemplo, aquí cuenta como uno, no cuenta como los 500. Pero esos 500, que son aproximadamente, el dato no es exacto, pero sí es casi exacto, las 1,000 empresas más grandes del país producen el 65% del PIB y invierten el 62.1% de la inversión y solo ocupan al 16.8% de la población. Esa concentración terrible que hay en la economía mexicana, que deriva de muchos factores, pero entre otros la informalidad y la falta de incentivos a la misma, hace que aquí tengamos empresas productivas que se pueden financiar de cualquier manera, en los mercados internacionales, emitiendo bonos, inclusive a veces más bajos a tasas más bajas que muchas entidades financieras. Entonces, este es un problema de concentración en donde frena la posibilidad que tiene la banca de llegar más a la economía nacional. La siguiente gráfica a mí me sorprende y cada vez que la veo verdaderamente me entristece. La gráfica se explica de manera muy sencilla. Tenemos las microempresas que son entre 0 y 10 empleados, las pequeñas que son entre 10 y 50, las medianas entre 50 y 250 y las grandes son más de 250 empleados. La parte amarilla de las barras son las empresas que, de acuerdo con el censo económico otra vez de 2009, pero lo vamos a actualizar, pero no ha cambiado, entiendo, radicalmente. La mitad de las empresas de este país, sean del tamaño que sean, no piden crédito. Esto es sorprendente. Yo no, cuando veo esto no me lo creo. Yo he planteado mucho a mi departamento de estudios económicos ver de qué manera se puede validar esto o corregir esto, me refiero a las cifras. He hablado con la FUNDEF, la Fundación de Estudios Financieros, que descansa aquí en el ITAM, y también es un tema que nos preocupa a todos porque no entendemos cómo es posible que la empresa mexicana no reciba crédito, no necesite crédito, y no lo recibe no porque no se lo den, porque demanda, ofertas sí hay, no hay demanda de crédito. Vean en las grandes, solo el 30% se financian con crédito bancario. Y aquí no estamos hablando de los grandes corporativos que se pueden financiar en los mercados, etcétera. Estamos hablando de una empresa de más de 250 empleados, que no necesariamente es una AAA. Las pequeñas tienen más financiamiento bancario, las medianas, que las grandes. No es posible. Y las pequeñas, solo el 19% de financiamiento bancario. Y si hay un problema, evidentemente, en las micros, que sí requieren, lo verde es que quieren financiamiento, pero no lo pueden obtener por la razón que sea. Hay un 20% que sí quisiera financiarse, pero que no lo logran. Pero sí es un dato que a mí me sorprende. Lo he hablado con representantes de la FUNDEF. Se ha visto cómo poder estudiar este fenómeno. El problema es que sea algo serio, un paper serio, y no basado simplemente en un censo, pues es muy difícil porque los datos no son públicos, no hay información pública y entonces es muy difícil entrarle a este tema. Pero sí es un tema que vale la pena reflexionar y que vale la pena de qué manera podemos incentivar una demanda solvente de servicios financieros, porque sí, el crédito al final es un instrumento de bienestar, de desarrollo, de crecimiento y de progreso, y no es posible
que la mitad de las empresas que tienen más de 250 empleados no utilicen crédito de ninguna especie. Bueno, todo esto ¿en qué incide? Pues en la productividad. La gráfica de la izquierda es una gráfica seguramente muy conocida por muchos de ustedes, porque la utiliza mucho la Secretaría de Hacienda. Pues cómo se nos ha caído el índice de productividad sobre base 100 en el 50, en 1950, cómo se nos ha venido cayendo en lugar de crecer. Y la lámina de la derecha es interesante porque al final es una lámina cuya fuente es BBVA Research, y lo que hace es toma el crecimiento e imputa un porcentaje del crecimiento al empleo, un porcentaje del empleo al capital, del crecimiento, perdón, al capital, y un porcentaje a la productividad. Veamos cómo en el periodo del desarrollo estabilizador la productividad imputaba hasta sumaba hasta 3 puntos de crecimiento del PIB. Y veamos cómo a partir, digamos, del periodo que mencioné como de mal manejo económico, y perdón por la calificación del periodo, cómo se cae y la productividad resta. Pero llevamos desde el 2000 con muy poquitos índices de crecimiento en la productividad que impacten en el PIB. Y ese es un tema, como yo decía yo, que tenemos que resolver como economía en general, pero que impacta de forma definitiva a la banca nacional. Hay otros muchos retos que superar, que son la pobreza, en fin, para qué se los menciono, ustedes los conocen mejor que yo, pero yo creo, y aquí no quiero terminar con un mensaje pesimista, sino quiero lanzar un mensaje muy optimista. Yo creo que México cuenta con unas fortalezas reconocidas internacionalmente. La estabilidad económica, que ya la mencioné, y que consiste en muchos factores, un manejo responsable de las finanzas públicas, en fin, ¿para qué les voy a explicar este concepto que ustedes conocen mucho mejor que yo? Que está insertada ya en el DNA de los mexicanos y de los políticos mexicanos. Como alguien me decía, un extranjero que seguía a México, bueno, puedo decirlo, el director del País, que fue corresponsal, el periódico español, que fue corresponsal del País del 93 al 97 en México, me decía: yo sigo periódicamente a México y del 2000 a la fecha no he visto a ningún partido político presentar una propuesta absurda en materia de estabilidad, que atente contra la estabilidad económica, como en mi país sí lo he visto. Entonces, la estabilidad económica, el régimen democrático, que es muy perfecto, tiene muchas fisuras, falta mucho por trabajar, pero México, ya se nos olvidó, aquí hay muchos jóvenes, México en el 95, en el 93, era un régimen, si me permiten, formalmente democrático. Hoy se ha avanzado en una democracia, cada día hay mayores avances, nos falta muchísimo, no quiero aquí con esto afirmar que ya la hicimos, como dirían coloquialmente los jóvenes, pero vivimos en un régimen democrático. Las tendencias demográficas favorables, que tampoco quiero aquí venir a explicarles cómo está la pirámide poblacional en México y eso cómo puede impactar en la economía. Su localización estratégica, que es invidiable. Los recursos con los que contamos, los naturales, que todos los conocemos, y por qué no decirlo, y al final es mi obligación, una banca sólida con capacidad para acompañar el crecimiento. Eso es fundamental, eso fortalezas. Le agregamos las reformas y yo tengo mucha fe en las mismas, yo creo que son buenas reformas, evidentemente todo es criticable y todo puede ser objeto de mejora, pero las reformas son buenas reformas, yo estoy seguro que nos van a llevar a una mayor productividad y crecimiento. Y termino. En la Asociación de Bancos de México creemos que México tiene una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar y que esta oportunidad nos puede llevar a niveles de crecimiento dinámico y sostenido que al final generen un mayor bienestar para todas las familias mexicanas. Muchas gracias.
Pasaremos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas que el licenciado Robles nos ha confirmado que puede quedarse todavía un ratito más. Ya tenemos aquí al señor senador también, don Enrique Burgos, que nos va a hacer representación de procesos legislativos para el presente año, para que nos comente al respecto. Muchas gracias, Luis. Excelente presentación. Muchas gracias. Parece que aquí hay gracias, Miguel. Una pregunta que dice así: para la demanda del crédito y para el ahorro interno se requiere disminuir la brecha entre tasas activas y pasivas. ¿Qué va a hacer Banxico y la ABM para lograr esto? Esto es un poco lo que yo traté de explicar y que, bueno, que se hace la pregunta, porque a veces se entiende poco o explicamos poco, mejor dicho, la diferencia entre una tasa activa y una tasa pasiva. Cuando yo decía que una tasa de hipotecario del 10% es una tasa históricamente baja, yo no recuerdo, digo, no sé, no me puedo ir 100 años para atrás porque no lo he hecho, pero sí, quizás 50 años para atrás, una tasa del 10% fija 20 años es una tasa histórica, sin contar las comisiones, pero bueno, no lo sé. Pero a lo que voy, la tasa de fondeo a 20 años está al 6%. Del bono mexicano a 20 años está al 6.3. Entonces, evidentemente, es a 20 años, no hay que olvidar que estamos hablando aquí de plazos largos. Entonces, que un banco se fondea al 7, por ponerlo en términos muy simplistas, eso se te lleva a que una tasa del 10 en hipotecario, solo hay 3 puntos de margen. Y ahí tienes que meter la prima de riesgo, que es el elemento más caro del crédito. En segundo lugar, también creo que hay una confusión. Muchos productos bancarios, las mal llamadas cuentas de ahorro, son cuentas transaccionales, no son cuentas para ahorrar. Muchas personas pensamos que en determinados productos de tarjeta de débito, por ejemplo, pues estamos ahorrando porque nos pagan ahí 1.5 o lo que sea. Esas cuentas realmente son cuentas transaccionales, son para el sistema de pago, son para que yo reciba mi dinero y vaya pagando durante el día y haga mis transferencias bancarias, etcétera. No son cuentas realmente de ahorro. Desgraciadamente todavía en la contabilidad bancaria aparecen como cuentas de ahorro, pero no son cuentas de ahorro, son cuentas transaccionales. Y en tercer lugar, pues estamos viviendo un mundo de tasas bajas. Entonces, sí, evidentemente, no quiero decir con ello que digo, veíamos, por ejemplo, la tasa de interés de empresas está en 6 punto y pico %, y hay bancos que están pagando por depósitos a plazo 4%, etcétera. O sea, no hay tanta disparidad, y lo único que se puede hacer es la competencia, y lo que yo sí creo que lo peor que pudiera suceder, porque hablan del Banco de México, es un control de precios. Los controles de precios son malos en cualquier sector de la economía, pero más en la banca. Y me voy a ejemplos concretos, y quizá me estoy extendiendo un poquito. En Colombia, el presidente, el anterior al presidente Santos, el presidente Uribe, metió una tasa fija de interés, tasa de crédito máxima, no fija, del 24%. ¿Qué pasó? Excluyó del sector bancario a todos los pobres, a todas las personas a los cuales los bancos no les podían prestar esas tasas porque la prima de riesgo era mayor a ese 24%. Palabras textuales del presidente Uribe: me metí un tiro en el pie. Entonces, no creo en el control de precios, creo que es la competencia la manera de alguna manera de lograr reducir esas brechas, y pues creo que la competencia está ahí, y esto se publica periódicamente, las tasas en las que pueden ustedes invertir, y pues hay bancos que pagan muy poquito más alto y otros un poquito más bajo, y bueno, es una decisión de competencia y de individual de cada persona. Una pregunta, no sé si iba a mencionar los nombres de las personas o no.
el anuncio de Paulo Moch del PRI, dice así: si bien el 50% de las empresas no solicitan crédito, el sector emprendedor tiene grandes problemas para acceder al crédito. ¿Cuál es la postura o propuesta del ABM en torno al crédito para los emprendedores? El sector emprendedor es un sector complicado porque bueno, me puedo equivocar aquí en datos, pero no en el concepto. Más del 80 o 90% de las empresas que nacen, si tenemos por sector emprendedor nuevas empresas, startups, como dicen en Estados Unidos, si estamos hablando de eso, tienen un nivel de mortalidad muy alto. Entonces, ahí ya se está trabajando por parte del gobierno federal y la banca y Nacional Financiera. Estamos trabajando en fondos para poder dar acceso a crédito a ese tipo a los startups, perdón por usar la expresión en inglés, pero sí es un tema que es difícil de lograr. En Estados Unidos existe lo que se llama el Small and Medium Administration, pero tampoco las cantidades son muy importantes que se destinan a este segmento. Entonces creo que es un trabajo que estamos iniciando, hay que reconocer lo que lo estamos iniciando, ya tenemos un fondo ahí constituido y ahí hay varios proyectos que nacen de incubadoras y que creo que algunos van bastante bien, pero nos falta muchísimo, porque desgraciadamente pues las capacidades son realmente limitadas en ese sector, porque es muchas veces dinero pues que es un subsidio, porque es dinero que en muchos casos pues, no va a ser restituido. Don Rafael Hernández, de la Secretaría de Economía: mayor crédito podría implicar mayor riesgo. ¿Qué opina del hecho de que el sistema financiero es sólido por el hecho de que no presta? Yo traté de mostrar en la gráfica del periodo de los 50 años que sí estamos prestando. Lo que sucede es que partimos de una base muy bajita. Si te puedes ir, Adolfo, a la gráfica del periodo de 50 años, no sé si es posible, estamos prestando 3 veces lo que se presta, lo que crece el PIB. O sea, llevamos desde 2002 al 2014, 12 años, prestando de una base muy bajita, que era el 13, Adolfo, requiero tu vista porque aquí atrás no se ve. Bueno, del 10 bajos, o 11 o 12, del 2002, subimos al 30. Es un brinco significativo. Ahora, si me dices, oye, ¿me comparas con Chile? De acuerdo, Chile anda en los niveles de 70, pero Chile tuvo su crisis bancaria en el 82 y la resolvió un poquito más rápido que nosotros. Quiero decir, la banca volvió a calentar motores, por decirlo de alguna manera coloquial, a partir del 85. Nos llevan una ventaja de muchos años. Entonces, no es bueno tampoco que la banca de repente crezca como creció a los niveles de los 90, a niveles prácticamente del 7. Eso ya le pasó a Irlanda y voló, perdón la expresión, le pasó a España, le pasó a Grecia, le pasó a Portugal, o sea, Estados Unidos inclusive. Entonces, no es bueno que crezcamos 7 veces el crecimiento del PIB. Yo trato de explicarlo de esta manera y es una descripción bastante simplista, pero a ver si puedo yo ser con esto gráfico. Yo digo que el crecimiento y el crédito van creciendo como dos manos que suben una escalera. Sube el crecimiento, sube el crédito. Luego sube el crédito, sube el crecimiento. Pero si de repente crece, el crédito sube y el crecimiento no sube, te caes. Y lo mismo sucede de la otra manera. Entonces, es como una escalera. Entonces, mientras crezcamos a estos niveles, no podemos aspirar a llegar a 80 en un periodo corto de tiempo. Sin embargo, la aspiración o la ambición no es pequeña. Si pasas la siguiente gráfica, Adolfo, ahí tenemos que nosotros esperamos crecer en el 18 al 42.6%. ¿Lejos de Chile todavía? Sí, pero 10 puntos en un periodo
prácticamente 4 años, es mucho, y esa es nuestra ambición. Una última, perfecto. Don Jesús Béjar, alumno, hay una relación entre los activos de inversión en valores y cartera de crédito que, bueno, lo último no lo entiendo, pero me imagino por dónde va la pregunta. Aquí déjenme explicarlo de esta manera. Para los bancos, a nosotros invertir en valores es el peor negocio del mundo. Sin embargo, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Les voy a hablar un balance de un banco que conozco muy bien, que es donde yo trabajo, que es Bancomer. El balance de Bancomer tiene aproximadamente un 75% en crédito y un 25% en valores. De ese 25% de valores, aproximadamente el 15 o el 17% es lo que llamamos posición QAP. ¿Qué es posición QAP? Son posiciones en valores para equilibrar el balance, porque tenemos que estar equilibrando constantemente el balance para no tener lo que llamamos en el argot bancario mismatches, es decir, que esté equilibrado el balance en el tiempo, porque recibimos depósitos a la vista y prestamos créditos a 20 años, entonces tenemos que ir cuadrando el balance para que no tengamos un problema de un mismatch, de que me retiran recursos y tengo activos que no puedo hacer líquidos. Entonces, esa cartera QAP la tenemos que tener por sanidad, es más, nos penalizaría la regulación si no la tenemos. Entonces, la posición que nos queda en valores es una posición relativamente pequeña del balance, y esto es el balance que yo les digo, el que conozco bien de Bancomer. Pero en la banca la proporción no es muy distinta, más o menos, pero anda sobre esos niveles. Entonces, yo afirmo que no es exacto que la banca se dedique a captar recursos del público para invertir en CETES. CETES, digo, ese es el ejemplo extremo, CETES está pagando una tasa negativa hoy a los ahorradores, entonces, dado el nivel de tasas que vivimos, entonces sería el peor negocio del banco. Muchas gracias.